Y en esta noche quiero hablarte acerca de la fe. No sé a qué hora verás este video, si es de día o de noche, pero queremos bendecirte de manera especial y quédate hasta el final porque Dios tiene una palabra para ti. Bien, cuando hablamos de fe, siempre que vamos a las Escrituras, debemos empezar hablando de un hombre llamado Abraham. ¿Quién fue Abraham? A Abraham se le atribuye ser el padre de la fe. Pero ¿por qué Abraham tiene ese título, carga con ese título tan poderoso? Bien, lo que acontece es que Abraham era un hombre que se encontraba en una tierra muy cómodo, en una tierra donde posiblemente no habitara una percepción o una creencia muy firme en Dios, y Dios lo marca con una palabra, Dios lo llama y él sin preguntar se llena de fe, cree en lo que recibe de parte de Dios, obedece, aleluya, y se apodera de la promesa del eterno Dios. Por esto, cuando leemos en el Génesis que Dios le dice a Abraham, sal de tu casa, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Hay algo interesante aquí, y aquí hay una activación de lo que se llama la fe. ¿Y cuál es la activación que hace Abraham? Lo primero es que Dios no le muestra la tierra a Abraham antes de él tomar o activar el paso de fe. Dice la Biblia que cuando Dios le habla a Abraham, aleluya, todavía no tenía la visión de la tierra, no había visto la visión de la tierra que Dios realmente le estaba prometiendo. Quizá hoy en día Dios le llame a usted y le diga que le va a dar una tierra, que le va a dar algo poderoso, que lo va a marcar con un proyecto grande, con un propósito grande. Y lo primero que digamos en esta generación es que queremos ver una imagen, que queremos saber el lugar, que queremos entender lo que Dios nos está diciendo. Aleluya. Y cuando operamos bajo esta percepción, no estamos operando o activando la fe. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué pasa? Abraham, cuando se le da esa palabra, él inmediatamente lo que hace es que acciona, que cree, aleluya, en la palabra que el Eterno le dio. Y aún sin estar seguro realmente de lo que Dios le había prometido, porque Dios no se lo mostró, él acciona, cree y ejecuta, empieza a operar. Porque cuando tú tienes un llamado, tú tienes un propósito, tú necesitas empezar a operar. La fe no es algo que se activa solamente con la palabra. La fe tiene que ver con acción. Cuando tú crees, tú confías, tú operas con fe, accionando, caminando hacia el propósito que Dios te llamó. Alguien tiene que entender que tener fe no es solamente creer. Hay muchos tipos de fe, pero tener fe en Dios no es solamente creer. Es que cuando Dios determinó en ti un propósito, como lo hizo con Abraham, tú debes accionar con fe, creyendo que lo que Dios dijo se va a cumplir. Y Abraham, mientras caminaba en la trayectoria, luego que inicia el proceso de fe, creyendo en lo que Dios le dijo, cuando él va caminando, él estaba pisando su promesa y no se daba cuenta. Y Dios le dice, esta tierra donde tú estás es la que yo te voy a entregar. Muchas veces nosotros, aleluya, estamos caminando porque accionamos con una promesa de fe y ya estamos caminando sobre nuestra tierra. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Pero ¿qué pasa? También así como Abraham accionó y caminó, hay mucha gente que tienen una promesa de que Dios le va a entregar algo, pero ellos se mantienen en su parentela, ellos se mantienen en su propia tierra. Cuando Dios le dijo, sal de tu propia tierra, sal de tu parentela, porque te entregaré cosas grandes. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que hay una disposición, una fe que activa una reacción. No puede haber fe sin una reacción. En otras palabras, tú no puedes decir que cree en el Señor, por ejemplo, hablando de la fe en Dios, si en ti no hay una reacción, una decisión de confiar, creer y un cambio radical de que tú realmente confías y crees en Dios. Porque la fe en Dios lo que hace es que crea un modelo de vida. Por eso es que cuando tú proclamas tener fe,
tú necesitas tener un modelo, accionar conforme al modelo que Cristo nos enseñó. Aleluya. Y es interesante que la fe en el antiguo pacto, como conocemos el Antiguo Testamento, es una fe que estaba muy enfocada en Dios, en el eterno. Pero luego esa fe es conviccionada y accionada en una promesa en Jesús. Una promesa de esperanza. Pero luego esa fe, cuando Cristo viene en el nuevo pacto, ya esa fe está condicionada o direccionada no en la esperanza del regreso de un Mesías, sino en la confirmación de que el Mesías que vino era el Mesías prometido. En otras palabras, lo que quiero decirte es que la promesa del creyente en este tiempo, la fe del creyente, aleluya, debe estar condicionada en Cristo Jesús y en la esperanza, no de una promesa de un Mesías, sino de un regreso del Mesías. Cuando tú estás pensando en el regreso del Mesías, cuando tu fe está condicionada en el regreso del Mesías, tú dejas de vivir sin propósito. Hay algo que me impresiona y es que muchas veces la fe que nos enseñaron es una fe muy ficticia, es una fe de caricatura, es una fe de Hollywood. Es decir, que te enseñan a hacer cosas y a creer en una fe superficial. ¿Qué es una fe superficial? Es una fe que está condicionada a la ciencia ficción. No hay una religión, una denominación de fe que cree más escenario de ciencia ficción con relación a la fe que la pentecostal. Y digo esto porque yo soy un pentecostal. Lo que te quiero decir es que nos han condicionado a un chip con relación de fe, con relación a una fe superficial y de una ciencia ficción que no es realmente una fe. Lo primero es que la fe es un depósito que se relaciona con el eterno. Lo que te quiero decir esto, lo primero es que hay que saber que la fe es una relación con el eterno. La fe se relaciona con el mismo eterno. En otras palabras, tú no puedes tener una fe en el eterno si no tienes una relación con el eterno. Porque cuando tú tienes una relación con él, entonces ahí es que se activa la verdadera fe. Y que opera no bajo un condicionamiento superficial, sino realista. Lo que quiero decir con esto, que cuando la gente lee, por ejemplo, que si tú tienes fe como un grano de mostaza, tú le vas a decir los montes que se muevan y se van a mover. Pero eso es un error de interpretación y de una hermenéutica bíblica. Porque cuando el texto está diciendo eso, no se refería de manera literal. Cuando usted lee la historia, lo que se refería a mover montaña ya era un dicho popular dentro de la mentalidad de los rabinos y de los judíos de la época, que se refería más a las interpretaciones y enseñanzas de la Biblia o revelaciones o iluminaciones de la misma Biblia. En otras palabras, cuando alguien tenía fe se refería a que las montañas que impedían que avanzaran y crecieran en Dios eran quitadas. No se refería a montañas literales, pero ¿qué pasa? Mucha gente enseña que si tú tienes una fe, de una super mega fe, tú vas a poder mover montañas literales, aleluya. Pero ¿para qué tú vas a querer o para qué tú necesitas mover montañas literales? Porque las montañas más grandes que tú tienes están en ti mismo. Las montañas más fuertes que tú tienes que enfrentar se enfrentan a ti día a día. ¿Cuáles son esas montañas? Las que te están deteniendo, las que te tienen paralizado. Y tú tienes que activar tu fe y creer que tú vas a caminar y vas a mover esas montañas por la fe que tú tienes en el eterno. Entonces, esa fe superficial, esa fe fantasiosa, esa fe de ciencia ficción, esa fe de Hollywood, de esas caricaturas que hemos visto, alabados el nombre de Jesucristo, eso no es una fe bíblica. Es decir, que los hombres de fe no estaban promulgando una fe falsa, una fe ficticia, una fe, aleluya, que salía de la voluntad de lo que era Dios. Porque la fe se activa, pero la fe opera bajo la voluntad divina. La fe no opera bajo deseos humanos. En otras palabras, usted quizás quiera hacer cosas humanas conforme a lo que usted piensa o lo que usted necesita. Pero porque usted diga que una jispeta que usted quiere es suya, no va a acontecer. O porque usted diga, muévate esta montaña porque no quiero subirla, no va a acontecer. Es lo que te quiero decir, o mejor dicho, ¿qué es lo que te quiero decir? Que la fe es una activación
de Dios en ti, pero que se mueve con propósito. Cuando Abraham sale de su tierra, Abraham salió con un propósito. Por eso cuando tú operas con una fe en el eterno, condicionada a un propósito, esa fe va a hacer que se muevan las montañas que quieren detenerte para tu avance. Alguien tiene que entender que la fe que tiene debe ser enfocada en el eterno, pero con un propósito. Cuando tú activas la fe conforme al propósito divino, la fe va a hacer que se muevan las montañas que tú necesitas avanzar, que tú necesitas cruzar, que tú necesitas mirar hacia el otro lado. El problema es que hay montañas a veces que no te permiten ver más allá de lo que tú estás mirando y tú necesitas cruzarla, tú necesitas avanzar, tú necesitas romper con esas montañas. ¿Con qué tú rompes esas montañas? ¿Con qué tú atraviesas esa montaña? Activando en ti la fe, pero una fe no condicionada como nos la han enseñado, una fe superficial, una fe que está viendo cosas cuando no existe nada, una fe que te dice que hagas cosas cuando no hace nada, una fe que te dice que cortes demonios en los aires cuando tú no estás cortando nada, una fe que te dice corre porque cuando tú corres vas a sentir un fuego que va a atravesar los demonios. Aleluya, eso es una fe que está superficial. Una fe que te dice que está viendo ángeles, que los ángeles están entrando por la puerta cuando no están entrando nada. Es una fe falsa, una fe de caricatura, una fe superficial. Y no quiero decir que Dios no se mueva o que Dios nos pueda mostrar en eso. Lo que te quiero decir es que nos han enseñado a ir a los cultos, a activar un tipo de fe, a condicionarnos a un tipo de fe que realmente no es la bíblica, que realmente no es la que Dios estableció, sino es una fe que está más impulsada por la voluntad humana o por las creencias humanas. Algo que tenemos que entender, que la fe que profesaron los apóstoles era una fe que era impulsada por el propósito divino. Cuando tú necesitas algo que va enlazado con tu propósito, la fe se activa. Si tú tienes fe enlazada con el propósito divino, esa fe va a hacer que el cielo se mueva a tu favor. Pero no es una fe que va a producir que se haga todo lo que tú quieres. La fe en el eterno no va a producir que se haga todo lo que tú quieres, sino que se haga lo que tú necesitas para avanzar en tu propósito. Escuche bien, lo voy a repetir. La fe en Dios va a hacer que se haga lo que tú necesitas o que se haga realidad y va a provocar lo que tú necesitas para alcanzar tu propósito. Alguien tiene que entender que esto no es un asunto de superficial. Esto no es un asunto de tener una fe y querer volar por los aires o querer dar vuelta y maroma o estar tirando trompadas o hacer cosas que a veces nos tornan como locos. No. No es esa la fe que Dios está hablando. Dios está hablando de una fe real, una fe que no está condicionada a una fe superficial, a algo superficial, sino al eterno propósito de Dios. La fe que tú tienes debe activarse cuando hay propósito. Por eso las cosas más grandes que tú vas a activar cuando profeses con tu fe no son las cosas que tú deseas, sino son las cosas que van enlazadas con tu propósito. Porque José tenía fe en Dios, en el sueño que tenía, pero él no quería que pasara todo lo que pasó. Tampoco David quería que pasara todo lo que pasó, pero Dios obró conforme al propósito para activar y para paso a paso lograr que ellos alcanzaran el propósito de Dios. Tampoco Abraham quería pasar todo el proyecto, pero Dios le dijo: sal de tu casa, sal de tu parentela, porque te mostraré una tierra que fluye leche y miel y voy a hacer de ti una gran descendencia. Alguien tiene que caminar ahora y pararse donde está y decir: yo voy a caminar, pero yo voy a activar mi fe para avanzar en Dios. Alguien que está detenido debe levantarse en este tiempo. Yo sé que el COVID-19 ha retrasado mucha gente, ha paralizado mucha gente que tienen promesas como Abraham y se han quedado estancados ante una situación. Dios quiere que en este tiempo tú te levantes y le digas a esa situación: hasta aquí llegaste deteniéndome, hasta aquí llegaste paralizándome. Yo voy a cumplir el propósito del eterno con mi vida. El eterno propósito de Dios se va a cumplir. Alguien tiene que profetizar lo que creerlo. Tú eres el mayor profeta de tu vida. Escucha bien, el mayor profeta de tu vida no está en las naciones, no está en África, no está en Estados Unidos. Tú eres el mayor profeta de tu
tu vida. Cuando tú proclames una palabra, proclama, profetízalo sobre ti, créelo, avanza, acciona y vas a ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Dios quiere desatar a alguien que está ahora mismo estancado. Dios quiere sacarte del estancamiento. Dios quiere despertarte donde está durmiendo. A los que están durmiendo, ahora el Espíritu Santo quiere despertarte. Tienes que dejar que el eterno propósito de Dios se cumpla en tu vida, en tu historia. Dios quiere activar una fe que no sea ficticia, sino que crea que lo que Dios va a hacer se va a cumplir en el eterno propósito que tiene contigo, no en el eterno propósito que tú piensas que Él tiene, porque hay una diferencia en un eterno propósito que te han sembrado en la mente que tú crees que tú tienes, pero realmente ese propósito es de otro. El eterno propósito de Dios contigo muchas veces no es el que la gente piensa y se ha creado porque está condicionado al modelo de otro. Es decir, están condicionados a un predicador que vieron, a alguien que ellos admiran, a alguien que ellos desean ser como él. Y ellos condicionan su mentalidad hacia ese perfil. Pero Dios lo está llamando a hacer otras cosas que posiblemente sean mayores que las que ellos están viendo en otra persona. No sea una copia de nadie, porque tú tienes una identidad para cumplir el propósito del eterno Dios. Aleluya, que Él tiene contigo en esta tierra. Alguien tiene que levantarse y decir: yo voy a romper con todo lo que me está deteniendo. Yo voy a romper con todo lo que me está retrasando. Yo voy a caminar hacia mi eterno propósito. Yo me voy a levantar de donde estoy porque estoy estancado. Si esta crisis me paró por un tiempo, yo voy a tomar fuerza de nuevo y voy a avanzar. Alguien tiene que profetizarse a sí mismo y decir: yo creo que el mejor tiempo de mi vida es este. Yo creo que voy a caminar hacia mi propósito, aunque, aleluya, no lo entienda, aunque quizá no lo comprenda, aunque he estado desanimado, voy a avanzar, me voy a levantar y voy a caminar hacia lo que Dios me dijo. Alguien tiene que apoderarse que aunque está viendo los tiempos difíciles, Abraham tuvo tiempos difíciles, estuvo en Egipto, allá tuvo conflicto, estuvo diferencia, pero cada paso que daba era hacia su propósito, nunca dudó. Por esto, nunca dudes de lo que Dios dijo de ti. Tienes que empoderarte, tienes que creer, no una empoderación ficticia, no una motivación humana, no un coaching que te vende un predicador de este tiempo, porque tenemos mucho coaching, pero te estoy hablando acerca de una activación espiritual que tú necesitas, una activación que te conecte con un propósito eterno o con tu propósito eterno, no algo ficticio, no una ciencia ficción, no un mundo superficial, porque mucha gente tiene un evangelio superficial en su vida, pero de poca esencia. Y necesitamos tener un evangelio bíblico, un evangelio de esencia, un evangelio de práctica, un evangelio no ficticio, un evangelio no superficial, sino un evangelio que opere bajo la fe del eterno en la tierra. Quiero terminar diciéndote que la fe que tú necesitas activar no es una fe pensando en ángeles o en demonios o cortar demonios o ver ángeles en la iglesia. Olvídate de esas cosas. El reino espiritual es real, pero no te enfoques en lo espiritual, porque Dios te hizo ojos naturales para que tú operes en este mundo. Enfócate en tu propósito. Enfócate en lo que Dios te llamó a hacer. No te enfoques en cosas que Dios no te llamó a hacer. Tienes que activar esa fe porque Dios te llamó. Dios depositó en ti una promesa y tienes que seguir avanzando confiando en esa promesa. Alguien tiene que creer en la promesa que Dios le hizo y profetizarse a sí mismo que el cumplimiento se va a hacer realidad y que usted va a ver lo que Dios le prometió, porque usted va a caminar, usted va a operar, usted no se va a quedar estático, usted se va a mover hacia su propósito. Si Dios te dijo camina, empieza a caminar. Si Dios te dijo levántate, levántate. Si Dios te dijo avanza, avanza. En esta hora no te detengas más. Avanza hacia tu propósito. Saca de ti toda ciencia ficción evangélica, pentecostales o religiosa, mejor dicho, para no abarcar una. Saca todo eso y entiende que tu propósito con el Eterno no es de ciencia ficción, es un propósito real, es un propósito que tiene que ver con una impartición divina poderosa, pero no una impartición divina superficial, no ficticia, no de Hollywood, no, nada de eso. Es una impartición real. Que cuando ores por alguien por sanidad,
va a ser sano. Que cuando tú hables de Dios, de parte de Dios, la gente entienda que es de parte de Dios. Que tú no le vendas sueños a la gente, sino que le venda un evangelio real. Porque tenemos mucha gente vendiéndole un evangelio de sueño, vendiendo un evangelio de prosperidad, de bendición, un evangelio ficticio, un evangelio que no es el evangelio apostólico y bíblico. Porque el evangelio apostólico y bíblico es un evangelio de sacrificio, es un evangelio de despojo, es un evangelio de abandonar toda ligadura con este mundo normalmente, el que tiene propósito y enfocarse en el propósito eterno. Lo que te quiero decir es que para servir, cuando la Biblia habla del servicio apostólico en los tiempos de Cristo, de los primeros cristianos, fue un sacrificio, fue un evangelio de transición, fue un evangelio que costó lágrimas, sufrimiento. Lo que te quiero decir con esto no es que el evangelio es sufrimiento o lágrimas. Lo que te quiero decir es que hay sacrificios que hay que hacer aquí, que hay cosas que tú tienes que sacrificar, que hay momentos difíciles que vas a pasar, pero esos momentos no determinarán el cumplimiento de tu promesa, porque tu fe está enfocada en una promesa que se va a cumplir. Y mientras tú estés enfocado hacia esa promesa, enfocado en esa promesa, el sufrimiento va a pasar, las pruebas van a pasar, tú te vas a levantar de cualquier caída y vas a seguir avanzando, porque tú tienes una meta, tienes un propósito que Dios te marcó, que Dios te llamó, que Dios estableció en ti, y nada en este mundo lo va a detener. No permitas que ninguna muralla te detenga. Así que levántate en el nombre poderoso de Jesús. Empieza a operar en Dios. Camina con el Señor y empiezas a caminar hacia tu propósito. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Alguien tiene que creer y activar esa fe, aleluya, que lo motiva cada día a avanzar, aun cuando estás triste, cuando tienes problemas, cuando tienes dificultades. Sigue avanzando, sigue trabajando en el reino, porque esa es la fe poderosa. Aleluya, la fe que hace que tú te levantes cuando no tienes fuerza. La fe que hace que tú sigas creyendo en el Eterno cuando le pides y oras por algo y no acontece. Es una fe genuina, porque no está condicionada a lo que Dios puede hacer por ti, sino a lo que ya Dios hizo por ti. Aleluya. Por eso la fe verdadera no se condiciona a lo que Dios puede hacer, sino a lo que ya Dios hizo. La fe en Cristo no está condicionada a lo que ya, a todas las cosas que Dios va a hacer por ti, sino a las cosas que ya Él hizo por ti. Aleluya. Y esto es una revelación del Espíritu, porque nos han enseñado a tener una fe para activar cosas que Dios puede hacer por nosotros, y es lo contrario. Tu fe debe estar condicionada y tu fe debe estar enfocada en lo que ya Dios hizo por nosotros, que a través de su Hijo Jesucristo. Cuando entendamos esto, vamos a operar en una libertad en Cristo, y no en una esclavitud de una fe superficial, sino en una fe que está enfocada en lo que ya Dios hizo por nosotros y no lo que Dios puede hacer o va a hacer por nosotros. Por eso muchas veces terminamos frustrados, porque creemos que la fe que tenemos en Dios es para hacer que acontezcan cosas en la tierra. No. La fe que tenemos en Dios es una fe que está enfocada en lo que ya Dios hizo y estableció en la tierra, que Dios hizo y que Dios estableció. Ya Dios nos entregó a su Hijo para salvarnos, para amarnos, y Él nos dio autoridad, Él nos dio el poder. Tú no tienes que orar por el poder, porque ya Dios te lo entregó. Tú no tienes que orar por la sanidad, porque ya Dios te la entregó. Tú no tienes que orar por salvarte, porque ya Dios te salvó. En otras palabras, ya tu fe está enfocada en lo que ya Dios hizo, no en lo que Dios puede hacer. Y no es que Dios no puede hacer cosas nuevas. Lo que te estoy diciendo es que tu fe no puede estar condicionada en lo que Dios puede hacer, sino en lo que ya Dios hizo por ti, para tu casa y para tu familia. Alguien proclámelo y crea que Dios te ha marcado con una fe no enfocada en lo que va a hacer, sino en lo que ya Él hizo. Aleluya. Quiero bendecir a todos los que vieron esta palabra. Que el Señor, el eterno Dios, te bendiga. Que prospere tu casa, tu familia y a todos los tuyos. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Comparta este video con alguien para que también sea bendecido.